¿Quién le hace eso? Lo hace el técnico. Se habrán dado cuenta que gran parte de nuestro trabajo lo hace el técnico. Pero es importantísimo observar todos los principios que están aprendiendo y estudiar. Entonces se completa con la servir de base. Como es reciente, en la época en la que todavía se hablaba de las leyes. Entonces, vamos a ver cómo se ha cambiado el concepto para que nosotros ya podamos aplicarlo a lo que es la prótesis moderna. Entonces, lo que nos toca hacer es el grado de superiores y para eso tenemos que hacer la selección de líneas porque trabajamos con líneas de stock. Antes que termine la clase del día de hoy, hay una nuestra que está queriendo avanzar en el trabajo de tesis. Vamos a terminar un poquito antes para que pueda estar con ustedes y pueda hacer una pequeña encuesta. Porque un trabajo que todos los mínimos de ustedes tienen una organización que va a hacer su trabajo. Yo les agradecería que también colaboren con ellos. Después vamos a bien, entonces, se le dice alineamiento estético es conocido como procedimiento de toqueo. El procedimiento hay varios aspectos que van a encontrar, ¿no? Con belleza, con estética, con forma, etc. Y muchas veces no ponemos énfasis en lo importante. Cuando hablamos de ese proceso asociativo, no decimos que no hablan de ello ni digo. Ese bello y digo depende de la percepción personal de cada uno, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo diríamos? Ay, mira la familia porque se me dice. La familia para él es lindo. ¿Quién habrá visto? Lo sabemos. Pero es bonito, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Igual, muchachos, tremendo, de otra vez. Mira, la con la que se ha ¡wow! ¿No es cierto? Y para él, pues se la pone su vida. ¿Qué hacemos? O sea, no todo bello y lindo depende de una generalización, pero hay parámetros, hay normas. ¿Okay? Entonces, hablar de algo que va a con la estética es hablar de algo blanco, algo armonioso, algo que coincide con esa armonía. Entonces, estético en una prótesis significa algo que no desentone, o sea, que sea orden, la terapia que resulta acercada. Eso tiene que ver con qué, con las características faciales del paciente. Se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada sobre la selección natural y cómo los puntos intermediarios era muy difícil percibir esos cambios en una sola persona. Ahora imagínense distintas personas. Entonces, hablar de que no desentone significa eso. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está en el libro de Benny Kundera? ¿Verdad? A ver, ¿qué opinan de eso? ¿No parece un muerto? ¿Parece? Una persona, y ustedes se dan cuenta, hay asimetría. ¿No? ¿Qué ha pasado? De repente ha sido intervenida quirúrgicamente de alguna información, de repente ha tenido algún derrame cerebral, tiene una hemipalesia. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Pero tiene la mitad de la cara paralizada. Por alguna razón. Entonces, ¿qué hizo el dentista? Le puso los dientes como cualquier persona. Si se dan cuenta, cualquier cadáver que ustedes han visto acá en la anatomía tiene esa característica. Es la sonrisa sardónica, se llama. Que es cuando nosotros comienzan a contraer, se da la impresión que el cadáver estuviera sonriendo, ¿no? Una cosa así. Vean ustedes, ¿no parece
De repente sí nos ilusiona, pero no nos hace. Porque es feo, esto es algo que desentona. Entonces no debe ser algo que desentona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean que se le modifica acorde con su patología, con lo que tiene la señora, le cambiamos la forma. Y al cambiar la forma, hacemos que en este sector donde no puede bajar el labio, que los dientes más que sigan la forma del labio. ¿No? De esa manera tenemos algo que va a ser mucho más armonioso. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y cómo vamos a llegar a el contacto? ¿No es cierto? Sería la primera pregunta que me saldría en mi mente. Eso está bien. Claro, desde el punto de vista estético está bien. Desde el punto de vista oclusal no está bien. Estamos sacrificando una. En el otro era al revés. Se sacrificaba la estética, pero se le daba una oclusión. Pues no, porque esta es una práctica completa y se le está dando los principios básicos de la oclusión del paciente debe tener. Y eso lo vamos a ver justamente cuando veamos el ventilado de las piezas posteriores, que son las que mantienen la estabilidad oclusal. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tener contacto bilateral balanceado. Eso lo vamos a ver cuando veamos piezas posteriores. Quiere decir que hay contacto al lado derecho y también hay contacto al lado izquierdo, pero no lo vemos, el contacto está más atrás. Y porque tengamos 3 puntos de espacio, significa que hay un plano. Por ende, esta señal tiene estabilidad oclusal. No completa todos los dientes, pero tiene estabilidad oclusal. Pero ¿qué hemos logrado? Corregir que esa prótesis no desentone. ¿Se dan cuenta? Y nos estamos prácticamente olvidando de la estética que el paciente debe. Nos van a enviar entonces, vean ustedes cómo sería con y sin lo que comparar, ¿no? Claramente se puede ver la tremenda diferencia que haríamos en un paciente. Y eso es lo que sucede en un paciente anciano. Un paciente anciano, un paciente de la tercera edad, de la cuarta edad, o anciano, no sé, es un paciente que tiene ya mucha población en su vida. Y la verdad ha tenido muchas cosas por las cuales ha tenido que pasar. Algunos de ustedes que se hacen la clínica y ahora están pasando algunas situaciones de ese tipo, pacientes mayores, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema, que ahora que van a tener ustedes en el segundo semestre, prácticamente que atender al paciente donde se completa, voy a estar teniendo alguna prótesis completa por ahí, seguramente, parcial, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Que van a tener que lidiar con eso, con pacientes que no les saben, que no pueden caminar, que están chuecos, que están tronchados, que tienen muchos problemas funcionales, y ese es el gran problema que tenemos. Acuérdense que no tenemos máquinas, atendemos personas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es lo que sucedería, que la verdad hay contacto posterior. Entonces, desde el punto de vista cruzal se está cumpliendo también, o sea, no a plenitud, pero sí se está cumpliendo. Están teniendo una oclusión bilateral balanceada, pero simplificando ángulo de oclusión. Perfecto, entonces, entendiendo esto, cuando hablamos de la secuencia para seleccionar los dientes anteriores, tenemos que determinar la forma típica, ya sea cuadrados o videos triangulares. Y determinar el ancho y largo correcto de los dientes centrales superiores y el ancho de los 6 dientes anteriores superiores. Eso prima para conocer toda la dentadura del paciente. Porque está relacionado, porque trabajan en base a tablos y la relación del sector anterior superior con las demás piezas. Entonces, James Williams, el año 1912, ¿correcto?
chino, el negro, el blanco, el nórdico, no. Todos somos uno solo, si no, no nos podríamos reproducir entre nosotros. ¿Se acuerdan? Pero se establecen como si fueran realmente razas diferentes. Y antiguamente así se establecía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tener un blanco de cara ancha, puedo tener un blanco de cara vertical, puedo tener un negro de cara ancha, blanco grueso, puedo tener un negro muy fino, blanco vertical, igual con los chinos. ¿Me comprenden? Entonces, no es la raza humana, como se decía antiguamente, sino es el tipo de cara. Y acorde con eso, vamos a. Por esa razón, el cliente adopta la forma que debe adoptar la forma de la cara. Eso es lo que nos decía ayer. Ahora, acá, los dientes que ustedes utilizan tienen esta forma. Son los dientes de stop. Que nosotros los compramos como tabletes. Ya los estamos comprando para las sociedades. Para las noches completas utilizamos todos los dientes. Para que vean, utilizamos los dientes que necesitamos. Pero se ha percatado de algo. Tiene dos curvas, una curva acá y una curva acá. Así de los todas, sin excepción. La primera curva, esta de acá, es la zona que sus términos dicen todos la zona del perfil de emergencia. Y me pueden cerrar la puerta. Perfil de emergencia. ¿Qué significa perfil de emergencia? Perfil de emergencia significa el área por donde sale el diente del tejido periodontal, que muchas veces está ligeramente cubierto por encía libre. Y esa imagen se la damos a los niños. Todos los dientes, sin excepción, tienen esa característica. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Lo ponemos a este nivel. Entonces, un diente que teóricamente debe tener esas dimensiones, lo volvemos rectangular, o sea, con las dimensiones. Y por no tomar en cuenta ese pequeño detalle. Esto es como una cuestión general para todos los dientes que tengan los cuerpos. ¿Okay? Entonces, considerando el perfil de emergencia, el cuadrado, cuando estamos haciendo mención, es este, ¿no? Este es el cuadrado. Si vemos un nuevo video, este es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado y el video? Prácticamente los ángulos que se dan en las zonas inciso proximales. Vean el cuadrado, bien marcado. ¿Se dan cuenta? Vean el video, redondeado. ¿Se captaron el detalle? Y eso está acorde justamente con la forma o idea que presenta el paciente. Y el triangular, de la misma forma. La base del borde incisal representa la base del triángulo, ¿no? ¿Está? Es un triángulo invertido. Esta debería ser la punta, esta debería ser la base. Y tiende a ser la parte más alta cervical, la más delgada o pequeña. ¿Correcto? Y acá esa característica rectangular que es la que el paciente presenta, ¿no? Bueno, entonces entendiendo eso, nosotros podemos hacer diferencias básicamente con esto. Por supuesto que muchas veces podemos hacer modificaciones al momento de colocar los dientes personalizados. Actualmente se está utilizando mucho la personalización. Por ejemplo, una persona mayor fumador, se le da la baja de una persona fumadora, por decirlo bien. Esto ya lo he tratado, pero de las maneras, de forma de recordarlo, el tamaño de los dientes está en relación a esas líneas que hablábamos. Ahora sí ya podemos hablar directamente de estas líneas, ¿no? La línea media, la línea canina, la línea de la sonrisa y el pico del labio superior. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que pensar, la paciente estrella escuela, vamos a utilizar como ejemplo, la línea media y primera referencia. ¿Dónde la vamos a marcar al paciente? La vamos a ir. ¿Dónde la vamos a marcar? La vamos a marcar en el rodeo. Punto aparte de esa que hoy día todos deben estar sus articuladores con los modelos montados para efectos de práctica. ¿Alguien que va a firmar? Entonces, la primera línea que se marca es la línea media. Luego tenemos la línea del surco nasogeniano y el surco labio geniano. Los dos se continúan.
Y la bisectriz de ese ángulo cae por delante de la comisura. Y al caer por delante de la comisura, me marca la ubicación de la cúspide del canino. De la cúspide. De la inclinación propia que debe tener el canino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manteniendo la zona de la cúspide, enderezar esta línea y ponerla paralela a la línea media. ¿Por qué hacemos esto? A la hora que yo enderezo, vean lo que sucede. El punto de intersección cae a la altura del ala de la nariz. Entonces ustedes me dirán, le mejora una paralela a la línea media y considera por la nariz. Pero el ala de la nariz varía. Según Gerber, nosotros tenemos la base nasal pequeña, típico de colencéfalo, ancha, típico de craneocéfalo. Entonces puede ser que se extienda mucho o se acorte demasiado. Por eso es preferible utilizar la bisectriz y después enderezarla a la altura apropiada donde se supone debe estar la cúspide canina. Y de esa forma ponemos nuestra línea canina. También se marca en el modelo. Una vez que hemos marcado la línea canina, nos faltaría saber la altura del diente. Y al saber la altura del diente, yo la ubico con la línea, ojo, línea de la sonrisa. No digo curva de la sonrisa. Este término de curva de la sonrisa se estudia para todo lo que es ahora actualmente el diseño estético de la sonrisa. Los ortopediales mucho lo utilizan, que lo utilizan, como ver, tenemos una curva y esa curva es ya la explicó, está en relación con la base nasal de identificación que puede tener la altura de la piel. Y nos queda una curva, pero no estoy hablando de esa curva, estamos hablando de la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa es aquella línea que va a ir en la altura que nos va a marcar hasta dónde los dientes pueden ir, y de esa forma vamos a tener la ubicación exacta de las partes del diente, porque el diente va a tener tres partes, la parte incisal, la parte media y la parte cervical. ¿Cuál no se debe de ver? La parte cervical. Media e incisal, en una sonrisa normal, se puede apreciar. Cuando el paciente está en reposo, se puede apreciar parte del borde incisal. Entonces, con esto nosotros hacemos la mano, que se está marcando, ya se marcó la línea media, se puede apreciar acá, hay mucha luz, pero aquí se ve una línea, ¿la ven? Se marca en el rodete la línea canina y la línea de la sonrisa. Es lógico que el paciente adulto mayor no es muy amigo, para no ser que sea una muy colaboradora, que no debe ser sonrisa natural. Siempre tiene vergüenza. Tiene dientes, le cuesta. Gracias a lo posible de alguna forma. Hay técnicas, es psicológico. Por ejemplo, si es una dama, la mayoría de las damas están casadas o han tenido su pareja. Yo hago lo digo, señora, usted se acuerda cuando lo goceteaba mi esposo, tiene que ser rápido. ¿Correcto? O al Señor, es un varón, ¿no? Oiga, ¿cuándo fue la última vez que le vio las piernas a la vecina? Se responde, manda. Hay que tener tácticas para hacerlo solo. ¿Ok? Son pequeños detalles que tienen que ir aprendiendo. Acuérdense que nosotros somos psicólogos autodidactas. Trabajamos con personas, con pacientes, y tenemos que acondicionar nuestra forma de trabajar. Si alguno le ha explicado lo que he dicho, tiene que ver con relación con el género, pero son tácticas que utilizamos con el paciente. Es importante saber qué cosa es lo que el paciente tiene. ¿Y eso de dónde lo hemos sacado? En la historia ya hemos hecho una serie de preguntas y ya sabemos con quién estamos trabajando. Correcto, de repente el paciente tiene un hobby, pues nos pegamos a su hobby. ¿No? Le gusta de repente, no sé, cortar monedas, o le gusta la carpintería, o el bordado a la señora, ¿no? Esas cosas, aprovechando la psicología del paciente para lograrlo. Si no, no lo vamos a lograr. Si yo no marco correctamente la línea de la sonrisa, de repente pongo
a los 9 milímetros, estamos en milímetros de sentido vertical. ¿Y qué cosa es lo que hago? Lo divido en 3 y es con un tercio. Y de esa forma también estoy logrando el objetivo, ¿no? Entonces, con todas estas apreciaciones, yo ya puedo medir realmente, puedo medir desde la línea media hasta la línea canina. Entonces, ahí yo ya sé cuántos dientes entran. El central, el lateral y la mitad del canino. No el canino completo. Acuérdense que hemos marcado la línea de la cúspide. Es la mitad del canino. Y eso generalmente varía entre 18 a 22 milímetros aproximadamente. Es el ancho que tiene la suma de un central más un lateral y una mitad. Mientras más grande la medida, para eso son esas reglitas curvas que utilizamos, flexibles, que nos permiten más o menos medir estas distancias, pero no se confíen, porque son muy malas estas reglitas, ¿no? De todas maneras, párenlo con una regla muy confiable o con una mía, ¿no? Para saber si la medida es exacta. Y de la misma forma hacemos hacia arriba, ¿no? Podemos medir todo, podemos medir la mitad y duplicarlo. Vemos cuál de las dos medidas nos salió mejor, si el lado derecho o el lado izquierdo. Y acorde con eso, definimos hacia qué lado vamos a escoger. Si el mejor es el lado derecho, duplico el lado derecho. Y tengo la misma distancia para ambos lados, ¿no? Porque me puede salir uno más pequeño y otro más largo. Bueno, realizados entonces, vamos al proceso endogénico, ¿no? Decimos, ¿no? Es una técnica racional para obtener estadística, ¿no? Los alineamientos de los dientes según sexo, según edad, según la personalidad. Y para eso hay que obtener visión del soporte labial, la línea media, asimetrías, el corredor bucal, la línea visual. ¿Qué es el corredor bucal? ¿Quién me puede decir? Es un corredor. ¿Cómo se llama eso que está entre los salones? Entre estos salones que es un pasadizo, ¿cierto? Bueno, un pasadizo es un corredor. Un pasadizo es un área por la cual nosotros tenemos un espacio. Ese espacio es el que se da entre las caras bucales posteriores y el cabello. A eso se le conoce como corredor bucal. Y el corredor bucal debe ser oscuro. Si nosotros invadimos el corredor bucal, hay una técnica para poder hacer prótesis en base a función muscular, se llama la técnica personalista. Muchas veces se invade el corredor bucal y es antiestético. O sea, cuando se invade el corredor bucal es antiestético. Entonces, con una colocación de dientes naturales normales, se debe observar el corredor bucal. Cuando yo voy a sonreír al paciente, yo debo ver el sector anterior y dos sombras a los costados. Entonces, todos estos detalles hay que tomarlos en cuenta para colocar a la imagen. Ahí están nuestros dientes. Entonces, en base a todas estas cositas que estamos haciendo, nosotros vamos a escoger el tipo de dientes. Felizmente, las empresas que hacen este tipo de dientes ya nos presentan catálogos en los cuales prima el diente del sector anterior. Y en base a eso, relaciona piezas anteriores y a las posteriores. Así tenemos nuestros dientes ya definidos. Recuerden la zona de la referencia, se pueden ver, así como vienen los dientes. Y en base al superior, escogemos los superiores. Este es de una marca, ustedes no lo marca, de la firma Autoluz. También tienen de Omni, tienen de Olympic, y todas las marcas que producen dientes. Recuerden que los dientes se producen de distintos tipos de capas de acrílico. Una forma práctica para saber si los dientes que hemos escogido son los adecuados, lo sacamos con la misma celita de la tableta, lo ponemos en un plastiquito y lo llevamos a la boca del paciente para más o menos comparar. Vean, acá no está haciendo ningún estilado ni nada, simplemente se está tratando de ver si los dientes son más o menos los adecuados. Acuérdense que lo más importante es coger bien los dientes anteriores. Bien, ahora vamos a ver el montaje. Ya escogí mis dientes, cómo los coloco. Y este es el montaje. Lo primero que hago es recordar las líneas.
utiliza la línea canina. Podemos marcar esta línea. ¿Y dónde están esas líneas? Yo veo que muchos no las han marcado cuando han hecho el rodeo. Están en el zócalo del modelo. De ahí las sacamos y las ponemos. Alguien me preguntó la pregunta, doctor, en los rodeos hay que marcar las líneas. Marcamos las líneas. Porque esas líneas son las líneas de parámetros que permiten colocarlo. Entonces, en el maxilar inferior tenemos la línea A y la línea B. Nada más. La línea B. Bueno, ¿qué hay que hacer primero con los dientes? Como son dientes de acrílico, nosotros tenemos que tener una retención macromecánica. Lo que se produce en el nombre real es vulcanizado, como si fuera una llanta. Pero lo que pasa es que se pincha una llanta, nosotros le ponemos un parche. Ese parche, ¿cómo es? Calor, y alto calor. Entonces se trata de derretirlo de forma que se una bien el caucho de la llanta con el caucho del parche, para que no vuelva a salir el aire, porque si no se volvería a escapar el aire. Recibe mucha presión. En este caso es el mismo proceso, solamente que entre el acrílico del diente y el acrílico de la base. No se logra hacer eso desde el punto de vista final en la que se unan íntimamente. Entonces tenemos que ayudarnos con una macro retención. Esa macro retención está acá. Y lo podemos preparar en todos los dientes. Y ya nos trae todos los dientes un esbozo de esa cajita en la parte palatina del diente. A esa cajita se le conoce como cámara diatórica. Y esa cámara diatórica permite tener una macro retención. La micro retención es el vulcanizado. Entonces, hecho eso, lo que voy a hacer, ya tengo que ir a todos los tengo que hacer eso. Solamente, por supuesto, a los que tienen ya acrílico simple, acrílico reforzado. A los de porcelana no se le hace eso porque es imposible desgastarlos para hacer una caja. Ellos ya vienen con un montón de los dientes de acrílico. Si voy a utilizar, perdón, de porcelana. Si los dientes de porcelana se tienen que retener su macro retención mecánica, no van a tener micro retención mecánica, porque son dos materiales distintos, ¿no? Porcelana y acrílico. Entonces necesitan obligatoriamente una macro retención. La macro retención son pequeños componentes de metal que ya traen incluidos. Entonces, lo que voy a hacer es crear un lecho. El primer diente que se coloca es el incisivo central. En este lecho yo creo el espacio necesario para poder colocar el diente. Pero acuérdense que el rodete está frío y es duro. Y yo tengo que manipular el diente, costado, doblarlo, subirlo, bajarlo. El borde incisal tiene que estar en relación con el plano cruzal, porque voy a trabajar un esquema de tipo mono-plano. Y desde ya los dientes anteriores tienen que estar en relación con el sistema, que es el que vamos a trabajar. No hay otra, solamente hay correctivo. Entonces me sirve la platina de vidrio. Hay platinas metálicas hechas especialmente para ello, pero con la platina de vidrio lo puedo utilizar. Entonces lo primero que hago es colocarlo derecho y puedo utilizar una bolita de cera blanca, que puede ser la cera amarilla. De preferencia utilicen la cera de las mismas tabletas, esa rojita, que es igualita a la cera blanca porque es muy maleable. Hacemos una pequeña bolita y la ponemos en el lecho. Muy pequeña, no necesita poner mucho porque es una cera muy blanda. Y sobre eso ponemos el diente. Ya el diente no se mueve, lo podemos utilizar. Y una vez colocado ese lecho, acá, la incisión central, definimos cómo debe estar ubicado. El borde incisal pegado a la platina. La parte proximal, lo más abajo posible, ya que este va a ser el punto de contacto con el incisivo del otro cuadrante. Debe tener en la parte vestibular, que no la vemos acá, sino acá, debe tener prácticamente continuar con la forma vestibular del rodete. No debe estar ni
muy metido y muy salido. Si estuviera muy salido, entonces ¿para qué hice la parte del contorno del rodete? El contorno del rodete está acorde con la posición del labio. Si yo lo pongo muy afuera, me va a levantar el labio. Si lo pongo muy adentro, me va a colapsar el labio. Tiene que estar a la altura de lo que decidí que debía estar el contorno. Y por supuesto, con una ligera inclinación de 15 grados, ¿no? 15 grados con respecto a la posición distal, la pieza dentaria, con el caso de la parte vascular. Y de esa forma ya tengo ubicado mi diente correcto, ¿no? ¿Qué va? El día después, sello, pulsera rosada del mismo rodete, no la tabletita, y lo fijo en su posición. Una vez fijado, puedo pasar al siguiente diente. Recuerde la línea de la sonrisa, ¿no? La línea de la sonrisa va a estar a la altura de la parte cervical de la pieza dental. Luego, ligeramente, como está comprobado, la integración de los grados especialmente distal, y paso al incisivo lateral. El incisivo lateral, hay algunos autores que mencionan que se puede ir haciendo por tiempo, o sea, por un incisivo central, luego el otro central, después el lateral, después el otro lateral. Aquí yo les estoy indicando hacerlo por cuadrante. O sea, primero un cuadrante y después el otro cuadrante. Es decir, es mucho mejor porque puedo ubicarlo de una manera más armoniosa y el segundo cuadrante va a estar acorde con el primer cuadrante. Bueno, ¿cómo se coloca? Primero, no vaya en contacto con la platilla. Debe estar a una separación de bordes de 1 milímetro. La diferencia entre el central y el lateral radica en su tamaño, y eso depende de lo que hemos escogido. Si yo tengo un paciente dólicocéfalo, cara vertical, voy a tener una mayor diferencia de tamaño. Si tengo un brachicéfalo, el incisivo lateral va a ser más parecido al central, ¿correcto? El ancho va a ser mayor. Pero en general, todos los colocamos de la misma forma, ¿no? Borde incisal separado. La parte cervical, vean ustedes, medida 0.5 milímetros. Si yo no la meto, lo que sucede es que la parte radicular que está por debajo de la línea de emergencia puede estar muy vestibularizada y se va a ver muy parecido al central. Y el lateral tiene que estar como si estuviera ligeramente metido. ¿Se dan cuenta? De tal forma que lo tenemos de esta manera. La separación de 1 milímetro y de este sector, generalmente con respecto a la parte vestibular. Y nos queda instalado el incisivo lateral. Realizado esto, pasamos a colocar, para comprobar la lateral, pasamos a colocar al canino. El canino es el diente más difícil de colocar de los 3 dientes. ¿Por qué? Porque es un diente que pertenece al sector anterior, pero a su vez también interviene en el sector posterior. Primero, con respecto al rodete, vean, el canino tiene que estar en la parte cervical, en la parte ligeramente salida. La cúspide en contacto con la platina. La inclinación hacia el distal tiene que ser de 10 grados. ¿Y cuánto salido está? Si al lateral metimos 0.5, al canino hay que sacarlo 0.5 con respecto a qué? A la parte del vestíbulo del rodete. ¿Y eso por qué es? Porque, como les digo, en el canino solamente se va a ver cuando sonríe la parte de la mitad mesial. Ustedes quieren comprobarlo con sus compañeros, vean a su compañero que sonría y sean, por supuesto. Y se va a dar cuenta que no se ve el canino completo, se ve solamente la mitad. Porque la otra parte está escondida hacia el distal, porque tiene que tener cierta rotación. O sea, la parte distal de la cara bucal, el canino, está en relación
Bien, hecho esto, entonces pasamos al canino. Vean, acá el canino se ve entero, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo los dentes, mirándolo de frente, pero ¿cómo se ve si lo veo de frente? Solamente se ve la mitad a la altura de la cúspide. Más arriba. Y el lateral está entre el central y el canino. El canino está a la altura vertical del central. El lateral ligeramente metido y más bajo. ¿No? Y ahí lo tengo. Esta es la forma en la cual nosotros podemos colocar el cuadrado. Repetimos lo mismo para el otro cuadrante. Comenzamos con el central, luego con el lateral y el final. Una cosa importante, vean. Les dije que esta parte tenía una ligera inclinación porque la parte de contacto con el otro central va a ser aquí. Y vean dónde está la relación de contacto del central con el lateral, aquí, más alta. Y la relación del lateral con el canino, aquí, más alta. Entonces, si se dan cuenta, es como una línea que baja así. Esos tres puntos. ¿Pero no está? Es una pequeña línea que va o subiendo de la línea media o bajando desde la línea canina. Eso le da naturalidad porque nos crea esas heronías pequeñitas entre el central y el lateral, más grande entre el central y el canino. Nos va dando aspectos estéticos muy interesantes que son importantes tomarlos en cuenta. Se comienza a trabajar en los otros cuadrantes de la misma forma. Aquí en el caso que está mostrando, se hizo la parte anterior del lado derecho primero y luego se hace el lado izquierdo, ¿no? Y esta es la forma como quedarían los aspectos a los cuales ustedes se pueden necesitar. Tanto para un lado, hacemos primero un lado, luego el otro lado. Bien, la línea 6 nos marca la ubicación para las piezas posteriores. No voy a hablar hoy día de las piezas posteriores. La siguiente clase vamos a hablar de las piezas posteriores porque en las piezas posteriores nosotros tenemos dos formas de montar los bienes. Según el esquema monoplano, es en un solo plano, o según el esquema poliplano, es siguiendo la curva de compensación. El que van a hacer ustedes en la práctica, que es mucho más sencillo, es el esquema monoplano. El esquema poliplano lo voy a hablar solamente de teoría. Pero es bueno que lo conozcan, sepan cuál es. Porque hay pacientes, y eso les va a suceder en su práctica privada, cuando yo fui estudiante no me lo dijeron, después, que no necesito el esquema monoplano, porque tiene ciertas deficiencias, con sonido, estética, lo que realmente muchas veces sucede. Entonces, hacemos la prueba en el paciente, que vean, hacemos su rodete y vemos que las líneas que hemos mencionado coinciden por el contexto. Ahí estamos supuestos en una etapa de sonrisa del paciente, no está en su posición normal del labio mucoso. Y comprobamos que lo que hemos hecho, el montaje de los dientes, coincide con las características faciales del paciente. Realizado esto, entonces nosotros pasamos. Ahí tenemos una cosa importante. Eso también tiene otros principios, no solamente son los principios que nos ha dicho Edmund Willis. Podemos tener los principios del Gold Standard, que es cuando hablamos de qué, ¿cómo se llama esto? El 1.618 la ¿están ahí? ¿Cómo se llama esa relación? Mencioné eso, ¿se acuerdan en el estudio turco? Hay un estudio turco que se parece mucho a nosotros.
Bien, vamos a pasar. Ahí tiene la regla de expresión divina, el ambiente natural y también cómo sería para el resto de los demás. La expresión divina también se ve en sentido vertical. Una cosa importante siempre las inclinaciones distales a esta zona se le conoce como el cenit. Vean, el cenit siempre se inclina hacia el distal, en todas las piezas. Nunca vamos muy vertical porque si no daría una forma cuadrangular. Vean la relación respecto a las líneas. ¿Se acuerdan de esa línea? Esta es la línea B, que se cruza con la C y sale el ángulo de la línea canina. Ahí tienen un caso, que se ha hecho de este lado, se ha esbozado la forma sencilla nada más. Y ahí viene la relación con la platina, el movimiento de contacto, la separación de los laterales, la posición de los caninos. Podemos apreciar de distintas formas cómo se encuentran los dientes en esta zona. ¿Qué pasa con toda esta cera que vamos a tener acá en el modelo? Y hay que irla retirando, porque ya logramos el objetivo. Por eso les decía que el ancho del rodete anterior que hemos dado a 17 milímetros, para que no sea tan ancho. Este es un rodete de 10, es muy ancho. Entonces, a la hora de trabajar nos ayuda, pero de todas maneras, a la hora de hacer las pruebas fonéticas, nos va a ayudar. Pero vean ustedes ya cómo va quedando el sector anterior, ¿no? Sí. Vamos a ver el montaje de los dientes anteriores. En los anteriores inferiores, igual, empezamos con el central. El central prácticamente va recto. Hacemos el hecho, ponemos nuestra bolita de cera, lo ubicamos y debe tener esa característica. Prácticamente una ligera inclinación cervical hacia el distal y el contacto del punto con la pieza vecina hacia. Se observan 2 tercios, 1 tercio ligeramente bajo con la zona bucal del rodete. El lateral es más grande, ligeramente más grande, por ende la parte cervical va a ser más baja. ¿Okay? No lo pongamos a nivel. Se hace el hecho, se coloca el diente y ahí sí los 3 tercios tienen que estar descubiertos. No ponemos nada cerca de la parte cervical. Y luego colocamos el canino. Igual, hacemos el hecho, la bolita, ubicamos, y la parte cervical ligeramente distalizada. Vean ustedes, es el más grande de los 3. La parte radicular va escondida. ¿Correcto? La inclinación de 10 grados en la parte cervical hacia el distal. Igual sacamos un poquito del tercio cervical por fuera de la luminosidad que nos permite el rodete. Y los puntos de contacto son inversos con respecto a su exterior. En vez de ir hacia arriba, vamos hacia abajo. El más alto estaría a este nivel, que es el de los 2 centrales. Y de esa forma ya tenemos tener cuidado los dientes inferiores. Ahora, una cosa importante, vean, se ha puesto a nivel del plano oclusal del rodete. Quiere decir que el superior está con respecto al plano oclusal y el inferior también. O sea, no hay sobrepase hacia arriba de los superiores. No existe el overbite. Es el esquema monocular. Hecho esto, esto es lo que mencionaba antes. Ya tengo identificado todos los dientes antes, superiores e inferiores, listos según el esquema monoplano. Y yo quisiera hacer el esquema poliplano. Estos dientes son los últimos que se enfilan. Primero se enfilan los anteros superiores, luego los pósteros superiores, luego los pósteros superiores y al final los anteriores. Cambia el esquema. Por eso, pero ahorita estamos hablando del esquema monoplano. Bien. Aquí es lo que decimos, ¿no? Hay un relleno, pero no hay un rebaño.
podemos hacer un override, pero pequeño, no puede ser mucho, no podemos introducirlo demasiado, porque si no actuaría como un punto de palanca. Él nos dice que podemos hacer crear los dientes artificiales un ligero desgaste de esta forma, 15 grados en el sistema inferior y superior, dando la apariencia de un override. Y a la hora que existe la conducción, cuando existe la conducción, la mandíbula hacia adelante se desliza hacia adelante y hacia abajo sin que se choque. Esa es una construcción que es un tip que nos da para poder utilizar eso de cierta forma. No lo vamos a hacer así. Vamos a seguir los parámetros normales para que ustedes vean cómo se colocan los dientes. Ahí están los 15 grados, de esa forma no habría choque. Y hacemos las pruebas en la paciente. Tenemos que ver que todo se conforme. Por supuesto, las pruebas son estéticas y fonéticas. Tenemos que hacer pruebas del paciente, en la cual mencionamos fonética, como por ejemplo sonidos que hemos visto de la F, de la B, en la cual decimos palabras al paciente, y comprobamos que los dientes estén cumpliendo su función. F, dentil labial, B, deja abierto los dientes y permite la salida del aire. M, seguimos también con el espacio libre, siempre comprobando. La M siempre recuerden que es sucesiva, ¿no? La F y la B la hacemos con palabras. Ferrocarril, 61, 62. B, la palabra, la letra B. Los sonidos no deben ser similares, ¿no? Sonidos como por ejemplo, similares a esta dieta o español, debemos evitar. Si el paciente comienza a tener, hay que evitar. Ahora, los dientes anteriores y posteriores no deben de tocarse cuando están haciendo esas pruebas, ¿no? Específicamente las que tengan que ver con la F. No se debe percibir pérdida de aire. Pérdida de aire produce sonidos. La S, por ejemplo, es una pérdida de aire que produce sonidos similares. Si el paciente habla como si estuviera hablando de esa forma, está habiendo pérdida de aire y por consiguiente se considera un sonido similar. A no ser que sea en español que habla con las letras. También hay una evaluación que se conoce como espacio cerrado hablando, en la cual decimos la palabra Mississippi con pronunciamiento anglosajón y o contamos desde ya con palabras que están así. Siempre recordar que cuando utilicemos palabras extranjeras, en el caso del inglés, estamos hablando de inglés que utilizan en Inglaterra.